Buenas noches, mi nombre es Sebastián Echeverría y este es el desarrollo de la prueba para el módulo 5 de bases de datos. Dentro de los requerimientos para esta prueba se me pide primero, en la primera parte del ejercicio, crear el modelo según esta maqueta que aparece inicialmente, revisando bien cuál es el tipo de relación antes de crearlo y respetando las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Entonces, en este caso tenemos una tabla, una entidad que se llama películas y otra que se llama tags. Existe una relación de muchos a muchos, por lo cual haría falta una tabla intermedia. En este caso, he hecho el modelo en pgadmin, agregando una tabla intermedia solamente con los ID de película y de tag. De esta forma se pueden relacionar las tablas. Películas, que tiene los campos ID serial, ID, que lo creé de tipo serial, el campo nombre, que va a ser un varchar de 255, según aparece aquí, que de todas formas es el límite de un varchar, pero para seguir esto tal como sale acá, lo incluí de 255, y un campo que indica el año de la película de tipo numérico, de tipo número entero. La tabla tags solamente tiene un ID de tipo integer, que en este caso, si no me equivoco, lo puse como serial también para que se mantenga la estructura de un ID. Y el campo tag, que sería un varchar de 32, como aparece acá. Y finalmente la tabla películas, que contiene la relación. Le damos al SQL para que nos cree las tablas, perdón, para que nos cree el script que nos va a crear las tablas con sus respectivas relaciones. Y vemos que, claro, se crea la tabla películas, el ID de tipo serial, el nombre de tipo varchar y el año de tipo entero, donde la clave, la primary key va a ser el campo ID. Luego nos va a crear la tabla, si es que no existe, la tabla tags, donde aparece el ID, el campo tag, y la clave primaria va a ser el campo ID. Y finalmente la tabla intermedia, que va a incluir solamente los dos ID. Luego, ese script, que es generado automáticamente por el pgadmin, nos va a alterar las tablas para crear las claves foráneas. Va a crear la clave foránea películas dentro de la tabla películas tag, donde la clave foránea va a ser el campo ID película, va a hacer referencia a la tabla películas mediante match simple, y no va a hacer acciones si es que se actualiza o se elimina algún registro. Lo mismo con, con el campo ID tag dentro de la tabla películas tag, que es la tabla intermedia. Entonces vamos a ejecutar este script para que se creen las tablas, y se crearon las tablas de acuerdo a lo que requería el ejercicio. Luego nos dice inserta 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. De esto infiero que se refiere a la tabla intermedia. Entonces, primero vamos a crear las 5 películas con el insert into películas, dentro de la tabla películas, el campo nombre y el campo año, y los valores que le vamos a asignar van a ser película 1, 2, 3, 4, 5, año 2001, 2003, 2004, 2005. Se van a crear esos 5 registros. ¿Por qué no creo el ID? Porque cuando generamos acá, cuando creamos el campo serial, tanto en la tabla tags como en la tabla películas, indicamos que, perdón, el campo ID, indicamos que sería el tipo serial. Entonces, a medida que vamos ingresando registros, el campo ID va a ser un número secuencial. Entonces, creamos primero, generamos el insert de las películas. Luego creamos 5 tags, que también tag 1, tag 2, 3, 4, 5.
Mismo tema con el campo ID, no lo consideramos ya que se va a ir generando de forma automática y consecutiva. Ejecutamos esta consulta y luego insertamos los campos relacionados dentro de la tabla intermedia. Entonces nos pide que la primera película tiene que tener 3 tags asociados. Entonces, como estamos haciendo el insert, primero el ID de película y luego el ID de tag, si se fijan, los primeros 3 registros son de la película 1, o sea, la película con el ID 1, y le vamos a relacionar con el ID de, perdón, el tag con ID 1, tag con ID 2 y el ID 3. Y luego nos pide que la segunda película debe tener 2 tags asociados. O sea, la película 2 está asociada al tag 1 y al tag 2. Como creamos 5 registros en cada tabla, hay registros que van a quedar sin información, que no van a ser utilizados en la tabla intermedia. Eso es importante para la consulta que tenemos que hacer después. Ejecutamos este insert para crear los datos en la tabla intermedia y estaríamos dando cumplimiento al requerimiento número 2. Luego el requerimiento número 3 nos pide contar la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Entonces en este caso vamos a ocupar un left join y un group by para agrupar los datos, que es lo que nos está pidiendo. Entonces vamos de adentro hacia afuera. Primero vamos a hacer el left join. ¿Por qué left join? Porque desde la tabla películas vamos a ejecutar la consulta y la vamos a juntar con la tabla intermedia, películas tag. Pero al ser left join nos va a incluir todos los datos de la tabla película, independiente si es que no hay datos que se relacionen con esta tabla. Y en este caso el criterio para determinar si es que los datos se unen o no va a ser que el ID de la tabla películas sea igual al ID película de la tabla intermedia. O sea, cuando coincidan los ID de película, se van a juntar las tablas. Luego de esta tabla extendida, digámoslo de alguna forma, de esta conjunción de las dos tablas, vamos a agrupar por el nombre de la película, de la tabla de películas, campo nombre de la tabla de películas. Aquí, si no me equivoco, acá, en esta parte, la tabla películas la nombró como P. Entonces, P.nombre significa el campo nombre de la tabla películas. Una vez que están agrupados, vamos a hacer nos vamos al select, que en el fondo lo que va a hacer es seleccionar el campo nombre de la tabla películas y nos va a nombrar película. Y el operador que se va a usar para esta agrupación va a ser un contar, que va a contar la cantidad de tags que hay en este join que hicimos anteriormente y nos va a nombrar como cantidad de tags. De esta forma vamos a saber cuántos tags tiene cada película. Y como les dije anteriormente, al hacer el left join vamos a incluir todas las películas independientes de si tiene o no tiene tags. Finalmente vamos a ordenar por nombre de película en orden ascendente. Entonces acá nos muestra que la película 1 tiene 3 tags, la película 2 tiene 2 tags, tal como se especificó acá. Y además nos va a mostrar la película 3, 4 y 5 que no tienen ningún tag registrado. Con eso daríamos cumplimiento a los 3 requerimientos de la primera parte de la prueba. Luego se nos plantea un siguiente ejercicio, un nuevo modelo de pregunta y respuesta asociada a algún usuario. Entonces acá también tenemos una relación esta relación sería de muchos a muchos entre pregunta y usuario. ¿Por qué? Porque en este caso un usuario puede responder varias preguntas y una pregunta puede ser respondida por varios usuarios. Entonces existe una tabla intermedia que se llama respuesta, que además almacena las respuestas de cada usuario. O sea, eso significa que un usuario puede tener muchas respuestas, pero cada respuesta va a tener solo un usuario. Y a su vez también esta relación tiene el mismo sentido con la tabla de preguntas, porque significa que una pregunta puede tener muchas respuestas, cada respuesta asociada a un usuario, como indica anteriormente, y a su vez cada respuesta debe estar asociada a una pregunta.
Entonces, creamos el modelo. Y acá lo hice respetando estrictamente cómo está este modelo de acá, ya que este modelo no requería modificaciones. Entonces lo hice tal cual en el pgadmin 4. Creamos la tabla de preguntas con un ID de tipo entero. La pregunta propiamente tal, que es un varchar o character varying, no sé cómo se pronuncia eso, pero es un varchar. Y la respuesta, perdón, acá lo puse 255. Y la respuesta correcta, que también me sale un bar chart, pero no especifica de cuánto. De igual forma, 255 es el máximo de caracteres que puede tener un bar chart. Y lo hice de esta manera como para respetar el modelo tal como sale acá. A su vez, la tabla usuarios va a tener el campo ID, que también lo pusimos como entero, va a tener el campo nombre, que es un varchar, y va a tener el campo edad, que va a ser de tipo entero. Y la tabla intermedia, que va a ser, se va a llamar respuestas, va a tener un ID como clave primaria, va a tener un campo respuesta, va a tener las dos claves foráneas, el usuario ID y el pregunta ID, que es para realizar las relaciones que especifiqué anteriormente. Entonces, creados los campos tal como aparecen acá y creadas las relaciones, nos vamos a esta herramienta que nos entrega pgadmin 4, que nos va a dar el script de este modelo. Entonces, creamos la tabla de preguntas, tal como lo mencionamos anteriormente, crea la tabla usuarios, crea la tabla respuestas, también con las mismas indicaciones, lo genera de forma automática, entonces lo mismo que les mencioné en el modelo. Y va a crear las respectivas claves foráneas. Entonces ejecutamos este script y ya tenemos las tablas creadas. Quedaríamos cumplimiento al requerimiento número 4. Crear las tablas respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. Luego nos va a pedir agregar 5 registros a la tabla pregunta, de los cuales, acá también lo mismo que en la parte anterior, supongo que esos registros se refieren a la tabla respuesta. Y a medida que los vamos leyendo, vamos revisando que acá tengo esos, esos comandos SQL. Entonces vamos a crear 2 preguntas, vamos a crear 3 usuarios y vamos a crear 5 respuestas para dar cumplimiento al requerimiento número 5. Primero vamos a crear las 5 preguntas, que para hacerlo de forma simplificada, bueno, acá si se fijan, el campo ID no está como serial, sino que lo creé como entero. Entonces, al agregar cada pregunta, debo ingresarle el ID, a menos que lo haya especificado. En este caso creo que no lo hicimos como... No sé si acepta el valor 0. Sí, está como not null. Eso significa que debe tener un dato. Sí o sí debe tener un dato. Entonces hay que ingresarlo sí o sí cuando se crea se crea una pregunta. Se ingresa, se registra, se crea un registro en la tabla pregunta. Entonces tenemos la tabla pregunta. Perdón, voy a volver a revisar esto porque no sé por qué me lo... no sé por qué me lo desordena. Acá solamente edad no lo indiqué como not null. Los demás son todos datos, están exigidos. O sea, no pueden quedar en blanco. Entonces, bueno, creamos las preguntas que va a tener el ID, el enunciado de la pregunta, que en este caso es pregunta 1, pregunta 2, y la respuesta correcta. Que para que sea más fácil entender las consultas posteriores de los siguientes requerimientos, la pregunta 1, la respuesta correcta va a ser A, la pregunta 2, la respuesta correcta va a ser B. Y 3 usuarios, que va a estar el usuario, también lo mismo, tengo que ingresarle el ID 1, 2, 3, usuario 1, usuario 2, usuario 3, edad 19, 18, 19. Dato irrelevante en este momento, que de hecho no es exigido, así que también los podría dejar en 0. Vamos a dejar uno en 0. A ver, no, podría dejarlo como not null. Para honrar el ejercicio lo vamos a dejar así, por ahora.
porque podría tener un error que no quiero tener. Pero lo vamos a dejar así por ahora. A ver, creo que sí. Claro, tendría que borrar el campo y tendría que borrar el valor. Ya que el usuario 3 no va a tener movimientos, creo. Así que da igual. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y acá tenemos la respuesta. Entonces nos pide, la primera pregunta debe ser contestada correctamente por dos usuarios distintos. El último valor es el ID de la pregunta, el segundo valor es el ID del usuario y estoy leyendo de atrás para adelante. El primer valor va a ser el ID de cada respuesta. El segundo valor va a ser la respuesta propiamente tal. El tercer valor va a ser el ID del usuario y el cuarto valor va a ser el ID de la pregunta. Entonces, como nos piden que la primera pregunta debe ser contestada por dos usuarios, la pregunta 1 y la pregunta 1 va a ser respondida por el usuario 1 y por el usuario 2. Ambos van a responder A, que como dijimos, la pregunta 1, la respuesta va a ser respuesta correcta A. Entonces acá damos cumplimiento a la primera parte de ese requerimiento. Luego nos dice la pregunta 2 debe ser contestada correctamente por un usuario. Y acá tenemos la pregunta 2, va a ser respondida por el usuario 1 con la alternativa B. Dijimos, pregunta 2, alternativa B es la correcta. Y los otros dos registros deben ser respuestas incorrectas. Y acá tenemos al usuario 1 y al usuario 2, perdón, al usuario 2 y al usuario 3 respondiendo a la pregunta 2 y la pregunta 1 respectivamente con la alternativa D, que sabemos que no es la respuesta correcta de ninguna de las preguntas que ingresamos más arriba. Entonces vamos a ejecutar esta parte del script para ingresar los datos. Perdón, aparecía un dato acá que no tenía que salir porque eran las pruebas que estaba haciendo delante en la aplicación. Entonces, los datos que aparecían ahí no son consultas que hice antes de eliminar los datos y volver a ingresarlos ahora, por si acaso. Luego, requerimiento número 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuarios independiente de la pregunta. Entonces, acá también lo vamos a explicar desde adentro hacia afuera. Primero vamos a explicar el join que vamos a hacer. Y también va a ser un left join porque nos dice que cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Entonces, la idea es que aparezca los usuarios y cuántas respuestas correctas tiene cada uno. Entonces, desde la tabla usuarios, vamos a hacer un left join con la tabla respuestas para saber qué respondió cada usuario, ya que digamos, el campo que se va a usar para hacer esta relación va a ser el ID. Entonces, con esto sabemos qué es lo que respondió cada usuario. Y a su vez, vamos a hacer un left join también con la tabla preguntas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es la respuesta correcta. Entonces tenemos que hacer la relación primero con la respuesta, después con las preguntas. Y todo esto lo vamos a agrupar por nombre, por el campo nombre de la tabla usuario. Entonces, cuando hacemos el group by, vamos a decir que nos seleccione el campo nombre de la tabla usuario y que me lo nombre como usuario solamente. Y que cuente, el operador de este agrupador va a ser contar, pero le vamos a poner una condición acá. Que los cuente solamente cuando, como acá ya hicimos la relación entre usuario, respuesta y pregunta, sabemos cuál es la pregunta correcta, o sea, la respuesta correcta y qué respondió cada usuario, pero que me cuente cuando la respuesta sea igual a la respuesta correcta. Entonces va a valer 1. Pero no especifico valor en el else. Entonces me lo va a dejar nulo en caso de que no coincidan la respuesta con la respuesta correcta. De esta manera el count solamente me va a contar cuando coincidan estos valores y en el caso de que no coincidan el valor va a ser null y no van a entrar en este count. Veamos cómo se ve esto. Y claro, el select, como dije anteriormente, va a ser el nombre de usuario y la cuenta al lado. Entonces nos queda que el usuario 1 tuvo 2 respuestas correctas, el usuario 2 tuvo una respuesta correcta y el usuario 3 no tiene ninguna respuesta correcta.
Luego, en el requerimiento número 7 nos pide que por cada pregunta, en la tabla de preguntas, ojo acá que ya nos indica que tienen que aparecer todas las preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Entonces, por cada pregunta en la tabla de preguntas. Nos vamos al... lo que vamos a hacer lo mismo. Desde la tabla preguntas, vamos a hacer un left join con la tabla respuestas para saber qué respuesta tiene cada pregunta. Y a cada pregunta, por eso, lo hacemos como left join para incluir todas las preguntas también, por cierto. Y la condición para que se junten las tablas va a ser, primero, que coincidan los ID, y segundo, le vamos a agregar un i cuando la respuesta sea igual a la respuesta correcta. De esta manera vamos a tener todas las preguntas, pero no vamos a tener todas las respuestas, sino que vamos a tener solamente las respuestas cuando el campo respuesta coincide con el campo respuesta correcta. Y luego vamos a hacer un segundo join con los usuarios, porque lo que necesitamos contar es cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Entonces vamos a juntar, ya que tenemos solamente coincidencias de respuesta correcta, vamos a agregar a los usuarios para saber qué usuario respondió esa pregunta. Pero no lo vamos a mostrar, sino que vamos a agrupar por pregunta, ya que están, como lo hicimos un left join a partir de la tabla preguntas, vamos a agrupar por preguntas y eso nos va a mostrar todas las preguntas. Y lo que va a contar va a ser el ID de la tabla respuesta y se va a llamar respuestas correctas. Entonces, si lo ejecutamos, nos dice que la pregunta 1 tiene... Oh, me acabo de dar cuenta que tengo un error acá. Porque... Ah, no, miento. Son 3 usuarios, solamente 2 preguntas. Pensé que tenía una pregunta 3, así que... Pero acá no. Solamente ingresamos 2 preguntas, así que no, está todo correcto. Entonces ahora sí, nos muestra que la pregunta 1 tiene 2 respuestas correctas y la pregunta 2 tiene una respuesta correcta, que es tal como lo ingresamos. Luego, el requerimiento número 8. Implemente borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y borra al primer usuario para probar la implementación. Acá la clave está en que hay que alterar la tabla, hay que eliminar, perdón, la clave foránea primero. No la puedo alterar, sino que tengo que eliminarla y agregarla nuevamente. Vamos a alter table, vamos a modificar la tabla respuestas y vamos a eliminar el constraint que generaba la clave foránea usuario. De esa forma eliminamos la relación. Y la agregamos nuevamente, que si se fijan, acá es donde creó borrar usuario, estamos en usuario, respuesta. Este es. Que la única diferencia es que acá donde dice on delete no action hay que ponerle cascade. Entonces eso. Esa es la única diferencia. El resto se mantiene todo igual. Entonces lo vamos a ejecutar. Primero vamos a eliminar la clave foránea y luego la vamos a agregar nuevamente. Si nosotros hacemos otra consulta, como por ejemplo la del ejercicio 7 y la ejecutamos, sigue existiendo relación de todas maneras. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar el usuario 1. Recordemos estos datos, pregunta 1, 2, pregunta 2, 1. Porque vamos a eliminar el usuario 1. Y esto lo que debiese hacer es que debiese, como va a borrar en cascada, al eliminar el usuario 1 de la tabla usuarios, debes eliminar todas las respuestas del usuario 1 en la tabla respuestas. Entonces ejecutamos, nos dice que borró. Nos vamos a consultar los usuarios y existe el usuario 2, el 3, el 1 ya no existe, y en la tabla respuestas no hay ninguna respuesta asociada al usuario 1, al usuario con ID 1. Y esto, claro, si nosotros ejecutamos la consulta anterior que habíamos mantenido, se nos eliminan 2 registros automáticamente porque eran las respuestas correctas del usuario 1. Entonces nos cambia la
la consulta y a su vez me ayuda a demostrar que sí funcionaba el left join porque la pregunta 2 ahora no tiene respuesta correcta y sigue mostrando 0. Requerimiento número 9. Crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Primero, recuerdo que ingresamos, no estaba en los planes iniciales, pero ingresamos, claro, tenemos un usuario con la edad null. Entonces lo que acá vamos a hacer, vamos a agregar un check, pero para eso primero no puedo tener datos nulos. Entonces lo primero que vamos a hacer cuando el dato sea nulo, que me lo iguale a 0. En la tabla usuarios, actualizar, si es que la edad es nulo, cámbiamelo a 0. Entonces me actualizó 1, dice. Que si nos vamos acá al select from usuarios, debe ser ese y ahora es 0. Con esto, ahora sí podemos hacer el check. Que es la única consideración para que esto tenga sentido. O sea, si tengo un dato ya menor de 18, no nos interesa, sino que porque el requerimiento dice crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años. O sea, se refiere a nuevos usuarios. Si hay un usuario menor de 18 en la tabla, ya está ingresado. O sea, no nos dice que hagamos nada con ello. Entonces, vamos a modificar la tabla de usuarios. Vamos a modificar la columna edad. La vamos a hacer not null. ¿Por qué la vamos a hacer not null? Porque si hay un validador que dice que no puedo ingresar usuarios menores de 18 años, entonces ahora el campo edad debe ser exigido, no puede ser nulo. Y además de eso, le vamos a agregar una restricción llamada edad mínima, que va a chequear que la edad debe ser mayor o igual a 18. Entonces esto no nos va a permitir, esto en el fondo es la clave, pero estos son pasos previos que eran necesarios para que el requerimiento tuviese sentido. Entonces ejecutamos. Error, la restricción, cheque, la mínima de la relación usuarios es violada por alguna fila. ¿Esto lo había hecho? Sí, lo había hecho. ¿Será que...? A ver, esto, vamos a ver si lo soluciono rápido. Quizás el 0 lo considera nulo. Entonces lo que vamos a hacer es... da 99. ¿Qué hizo eso? Ahí sí. Y... a ver... ¿será igual? No. Vamos a actualizar ese dato. Claro, ese 0 me lo considero como nulo. ¿Será que lo habrá considerado como texto? ¿Será eso? A ver, voy a hacer un pequeño corte acá porque no quiero empezar de nuevo. A ver si encuentro el error. Y encontré el error. Estaba en el is. En vez del is era un igual, ya que estamos trabajando con números. Yo les advertí que si cambiaba acá iba a tener un error. Pero debo también reconocer otro error que cometí en la explicación anterior, en que indicaba que esto iba a ser solamente para registro nuevo, sino que, claro, el error se me daba porque había un usuario con edad 0. Entonces no se cumplía el check y me indicaba error. Entonces acá, claro, lo que correspondía era lo que correspondía era que los nulos los dejara con un valor absurdo, pero no menor a, no menor a 18 porque si no, no se iba a cumplir con la regla. Entonces acá lo voy a ejecutar nuevamente para ver que tengo un usuario con 18 años y otros con 999 años, lo cual no tiene sentido, pero me sirve para incluir la restricción. Entonces de esta forma ya no se van a poder ingresar
usuarios con edad menor a 18. Yo tenía la prueba preparada y por improvisar un poquito me alargué. Finalmente, altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email con la restricción de único. Y eso sería de esta forma. No, esto no, eso no sé por qué está ahí. Alter table, o sea, modificar la tabla usuarios agregando una columna email que va a ser del tipo varchar de largo máximo 50 y le agregamos el unique que es para que no permita que existan valores duplicados en el campo email de la tabla usuarios. Vamos a ejecutar y vamos a seleccionar la tabla usuarios y vemos que ahora tenemos un campo nuevo que es único, significa que no puede tener más de un registro con el mismo valor. Y esos serían todos los requerimientos para esta prueba.